Bienvenido a Mente de Mármol. Aquí forjamos un espíritu inquebrantable en el fuego de la sabiduría antigua. Imagina que caminas por la arena de la vida y, de repente, una flecha invisible cruza el aire y se clava en tu pecho. No hay sangre, no hay herida abierta, pero sientes que algo quema en tu interior. Esa flecha es un insulto, una burla, una calumnia lanzada por alguien que, en su propia ignorancia, cree tener poder sobre tu paz. La mayoría de los hombres caen al suelo ante este ataque. Reaccionan con ira, gritan, intentan devolver el golpe con palabras aún más amargas, y en ese preciso instante se convierten en esclavos. Han bebido el veneno que el otro les ha ofrecido y han permitido que la bilis ajena corrompa su propia ciudadela interior. En Mente de Mármol, hoy vamos a demoler la ilusión de que las palabras de los demás tienen poder sobre ti. Vivimos en una era de cristal, donde una opinión en una pantalla o un comentario en la calle pueden derribar el ánimo de un hombre por días. Esto es una señal de una voluntad porosa, de una mente que no es de piedra, sino de barro blando que se deforma con el primer viento de crítica. Los estoicos, esos arquitectos de la invencibilidad, veían los insultos no como una agresión, sino como un material de construcción. Para Marco Aurelio, para Séneca, para Epicteto, un insulto era una oportunidad para practicar la virtud más alta, la indiferencia soberana. ¿Por qué permites que un extraño, o incluso un amigo, sostenga el control remoto de tus emociones? Si alguien te entrega un paquete lleno de basura, ¿lo aceptarías y lo guardarías en tu casa? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué aceptas los juicios basura de los demás y los guardas en tu alma? Hoy vamos a aprender a transformar ese veneno en medicina. Vamos a estudiar la psicología profunda de la agresión y a construir un escudo de mármol que no solo detenga el ataque, sino que lo disuelva en la nada. Prepárate para un viaje de 40 minutos hacia el centro de tu propia fortaleza. Vamos a despojar al insulto de su disfraz y revelarlo como lo que realmente es: aire vibrando. Sonidos vacíos que solo cobran vida si tú les das permiso para entrar. Si buscas consuelo, este no es tu lugar. Pero si buscas la soberanía absoluta de tu juicio, si buscas que nada ni nadie pueda agitar las aguas de tu espíritu, entonces, quédate. El fuego de la verdad está listo para templar tu acero. Empecemos. La primera ley de la defensa estoica es tan simple como devastadora. Las cosas externas no tienen acceso al alma. Las palabras de los demás permanecen fuera de tu frontera mental a menos que tú, y solo tú, les abras la puerta a través de tu juicio. Epicteto, el esclavo que se convirtió en el maestro de emperadores, conocía esta verdad mejor que nadie. Él solía decir que si alguien te entrega a tu cuerpo para que cualquiera lo maltrate, estarías furioso. Pero entregas tu propia mente a cualquiera que te insulte para que la perturbe, y de eso no tienes vergüenza. Detente a pensar en esto. Un insulto es una secuencia de sonidos o una serie de píxeles en una pantalla. Por sí mismos, carecen de carga eléctrica, carecen de masa, carecen de poder. El poder se lo otorgas tú en el momento en que añades la etiqueta de «esto es un daño». El estoicismo nos enseña la técnica de la descripción objetiva. Cuando alguien te llama idiota o fracasado, el hombre común siente que su identidad ha sido atacada. El estoico, en cambio, disecciona el evento. Él se dice: esta persona ha emitido un juicio sobre mí basándose en su propia percepción limitada. Esto es solo su opinión, no la realidad. Al describir el insulto de forma gélida y analítica, le quitas el veneno. Imagina a Marco Aurelio despertando en su tienda de campaña en las fronteras germanas. Él escribía para sí mismo: al despuntar el día, dite a ti mismo: hoy me encontraré con un indiscreto, con un ingrato, con un insolente, con un mentiroso. Él no esperaba que el mundo fuera amable. Él sabía que el insulto es una función natural de la ignorancia humana.
tan natural como que un perro ladre o que el espino pinche. Si esperas que el espino no pinche, el ignorante eres tú. La herida no nace de la espina, nace de tu expectativa de que la naturaleza de la planta cambie. Nadie puede dañarte si no crees que has sido dañado. Si alguien te llama por un nombre que no te pertenece, ¿por qué te enfadas? Si alguien dice que tienes el pelo azul cuando es negro, simplemente piensas que está equivocado o loco. No te sientes herido, sientes lástima por su falta de visión. Un insulto sobre tu carácter debe ser tratado con la misma distancia. Si el insulto es falso, es un error del otro. Si el insulto es cierto, es una lección gratuita que te están dando sobre una debilidad que debes corregir. En ambos casos, la ira es una respuesta ilógica que solo daña al que la siente. Consejo práctico número 1. La pausa de la fortaleza. La próxima vez que sientas el aguijonazo de una ofensa, no respondas. El silencio es el muro de mármol más alto. Antes de que tu lengua se mueva, antes de que tu corazón se acelere, dite a ti mismo, esto es una impresión, no es el hecho. Visualiza el insulto como una flecha que cae al suelo a 2 metros de ti. No la recojas, no la claves en tu propio pecho con tus pensamientos. Si puedes dominar el espacio entre el insulto y tu reacción, habrás ganado la batalla definitiva. La invencibilidad no consiste en no ser atacado, sino en ser una sustancia tan densa que el ataque simplemente se desvanezca en el impacto. Eres el juez de tu propia paz. Reclamar ese juicio es el primer paso para convertirte en un hombre de mármol, eterno, impasible, soberano. Escucha el eco de la tormenta, pero no dejes que moje tu alma. Cuando un hombre te insulta, cuando lanza veneno desde su boca, no está haciendo una crónica de tu realidad, está afirmando una confesión de su propia miseria. Los estoicos entendían una verdad profunda que el mundo moderno ha olvidado. Nadie actúa mal a sabiendas de que es mal. El que te ofende lo hace porque cree, en su visión distorsionada, que tiene razón, o que el ataque le proporcionará algún tipo de alivio a su propia inseguridad. Él es una víctima de su propia ignorancia, un ciego que intenta describir un color que no puede ver. Imagina a Catón el joven, el hombre que se enfrentó a la tiranía de César con la sola fuerza de su carácter. Un día, mientras estaba en los baños públicos, un hombre lo golpeó en la cara por accidente o por malicia. La multitud se quedó en silencio, esperando una explosión de ira de uno de los hombres más poderosos de Roma. ¿Qué hizo Catón? Cuando el agresor, dándose cuenta de su error, se acercó a pedir perdón, Catón simplemente respondió, «Ni siquiera recuerdo que me hayas golpeado». Detente en la magnitud de esa respuesta. No es solo perdón, es algo mucho más elevado. Es la negación absoluta de la importancia del otro para perturbar su paz. Catón no se sintió ofendido porque su ego no estaba en juego. Él veía al agresor no como un enemigo, sino como un suceso natural, como una rama que cae de un árbol o como un perro que ladra en la noche. ¿Te enfadarías con una piedra si tropiezas con ella? ¿Gritarías al viento porque sopla en contra de tu dirección? El hombre que te insulta es solo otra fuerza de la naturaleza. A menudo, una fuerza rota y confusa. El insulto es un espejo, pero no refleja tu rostro. Refleja el interior del que habla. Si alguien te llama cobarde, está revelando su propio miedo. Si alguien te llama débil, está mostrando su obsesión con la fuerza que él mismo no posee. El estoico observa el ataque con la curiosidad de un naturalista estudiando a una bestia salvaje. Él sabe que la ira es un ácido que daña más al recipiente que la contiene que a la superficie sobre la que se derrama. Al no reaccionar, estás dejando que el agresor se ahogue en su propio veneno. Tú permaneces como una roca en medio del océano. Las olas pueden golpearte, pueden cubrirte de espuma por un momento, pero cuando la marea baja,
tú sigues ahí, inmutable, denso, eterno. Consejo práctico número 2. El análisis de la fuente. La próxima vez que alguien intente herirte con palabras, antes de sentir nada, hazte esta pregunta. ¿Es esta persona un maestro de la sabiduría? ¿Es su juicio el de un hombre íntegro? Si la respuesta es no, ¿por qué te importa su opinión? Si un niño pequeño te llamara tonto, te reirías o lo ignorarías porque sabes que su juicio no tiene valor. Trata al insultador adulto con la misma distancia. Eres un niño con un vocabulario más grande, pero con el mismo juicio infantil. No busques justicia en el mundo exterior. La única justicia que importa es que tu razón permanezca soberana. Tú eres el dueño de tu ciudadela. No permitas que un mendigo espiritual decida cómo debes sentirte hoy. Para que un golpe cause daño, debe encontrar una superficie sólida. Si golpeas una pared de piedra, el impacto resuena. Pero si golpeas el aire, o si lanzas una piedra al fondo de un pozo profundo, no ocurre nada. El secreto de la invencibilidad estoica no es ser una muralla más fuerte, es dejar de ser un blanco. El blanco de todos los insultos es tu ego. Esa construcción frágil y vanidosa que necesita ser admirada para sentirse real. Si eliminas el ego, el insulto no tiene dónde aterrizar. Epicteto, que vivió bajo el yugo de la esclavitud y sufrió la rotura de su pierna a manos de un amo cruel, solía decir que si alguien habla mal de ti, no intentes defenderte. En lugar de eso, sonríe y di: es evidente que esa persona no conoce mis otros defectos. De lo contrario, no habría mencionado solo esos. Esta no es una respuesta de debilidad, es una respuesta de una fuerza absoluta. Es el uso del humor como un escudo de mármol. Al aceptar el insulto e incluso ampliarlo, estás destruyendo la única arma del agresor, su capacidad de sorprenderte o avergonzarte. Imagina que eres un incendio. Todo lo que se lanza al fuego, si el fuego es lo suficientemente grande, se convierte en combustible para que arda con más fuerza. El estoico transmuta la agresión en entrenamiento. Un insulto es una pesa en el gimnasio del alma. Si quieres una voluntad de acero, necesitas la resistencia de los necios. Sin ellos, ¿cómo podrías practicar la paciencia? ¿Cómo podrías medir la profundidad de tu calma? El que te insulta te está haciendo un favor gratuito. Te está dando la oportunidad de demostrar que eres el dueño de ti mismo. La mayoría de los hombres pasan su vida defendiendo una imagen ficticia de sí mismos. Se ofenden cuando esa imagen es cuestionada. Pasan horas rumiando una respuesta ingeniosa que nunca dijeron, o se consumen en el deseo de venganza. Todo ese tiempo es tiempo robado a la eternidad, es energía malgastada en fantasmas. El hombre de mármol sabe que su verdadera esencia, su proairesis o facultad de elección, no puede ser tocada por las palabras. Puedes llamarme como quieras, puedes escupir a mi estatua, pero mi capacidad de elegir la virtud permanece intacta detrás del velo de mi razón. Conviértete en el vacío, deja que el insulto pase a través de ti sin encontrar resistencia, y verás cómo el agresor se agota en su propia inutilidad. Consejo práctico número 3. El acuerdo socrático. Cuando alguien te critique o te insulte, practica el arte de estar de acuerdo. Si te dicen que eres un desastre, responde: tienes razón. Y si supieras lo que pienso de mí mismo en mis momentos de duda, verías que has sido muy amable. Al hacer esto, cortas los hilos de la marioneta. El agresor espera conflicto. Espera que te defiendas. Porque en la defensa confirmas que el golpe te ha dolido. Al no defenderte, le quitas el placer de la herida. Te vuelves inalcanzable. Has convertido el ataque en una broma privada entre tú y tu propia sabiduría. Estás por encima de la arena, observando el espectáculo desde la grada de la eternidad. Si este camino de acero y piedra resuena en tu corazón, si sientes que es hora de dejar de ser una hoja al viento para convertirte en la roca que detiene la tormenta, entonces únete a nuestro círculo de voluntad. Si este camino de mármol es lo que buscas, conviértete en parte de nuestra hermandad. Suscríbete a Mente de Mármol. Aquí no buscamos consuelo, buscamos la verdad que nos hace libres. Detente, respira
Siente el peso de esta verdad. El mundo puede arrojarte fuego, pero solo tú decides si ese fuego te quema o si te ilumina. Los estoicos dominaban una técnica mental que hoy parece un superpoder olvidado: la alquimia del asentimiento. No es lo que te dicen lo que te hiere, es lo que tú te dices a ti mismo sobre lo que te han dicho. Entre la palabra del necio y tu dolor existe un espacio sagrado, un laboratorio donde tú eres el único soberano. Marco Aurelio, en la soledad de su diario, se recordaba constantemente: borra la impresión, deja de ser una marioneta movida por los hilos de los impulsos. Imagina que un insulto es una materia prima, una roca bruta y sucia lanzada a tu jardín. El hombre común la mira y se queja de la suciedad, de la fealdad, del golpe. El alquimista estoico toma esa misma roca, la observa con frialdad y dice: esto es solo una combinación de sonidos y aire. Si no le doy mi asentimiento, si no acepto que esto es un mal, la roca no existe para mi alma. Para aplicar esta alquimia, debes aprender a separar la impresión del hecho. El hecho es: alguien ha movido los labios y ha emitido el sonido fracasado. La impresión es: me han insultado, mi honor está en peligro. Esto es terrible. El secreto del mármol reside en rechazar la impresión y quedarse solo con el hecho desnudo. Si alguien te entrega una moneda falsa y tú te das cuenta, ¿te enfadas con la moneda? No, simplemente no la aceptas como valor de cambio. Un insulto es una moneda falsa de valor espiritual. Si no le das tu asentimiento, no puede comprar tu paz. No puede entrar en tu tesorería interna. Fíjate en la disciplina de Séneca. Él decía que un hombre sabio es como el sol, que sigue brillando aunque las nubes intenten ocultarlo. Las nubes no dañan al sol, solo bloquean la vista de los que están abajo. El insulto es esa nube, es algo externo, efímero, que no tiene la densidad necesaria para penetrar en la masa ígnea de tu razón. Al practicar la alquimia del asentimiento, te vuelves invulnerable no porque seas insensible, sino porque eres demasiado inteligente para aceptar un trato que te perjudica. Eres el filtro, eres el fuego, eres el dueño absoluto de lo que permites entrar en tu ciudadela. Consejo práctico número 4. El laboratorio del juicio. Hoy, cuando sientas que un comentario ajeno intenta agitar tu sangre, visualiza una barrera de cristal blindado frente a tu mente. Mira el insulto golpeando el cristal y resbalando como agua sucia. Dite a ti mismo: recibo la impresión, pero le niego mi asentimiento. No añadas adjetivos, no añadas drama. Quédate con el hecho mecánico del sonido. Al despojar a la ofensa de su carga emocional, la conviertes en un objeto inerte. En ese momento de rechazo consciente, estás reclamando tu corona. Estás demostrando que el mundo puede gritar, pero solo tú tienes el permiso para decidir si el ruido se convierte en música o en veneno. Sé el alquimista. Convierte el plomo de la ofensa en el oro de tu propia fortaleza. Cambia tu perspectiva. Eleva tu mirada por encima de la arena del conflicto y observa al agresor desde la altura de la eternidad. ¿Qué ves? ¿Ves a un enemigo poderoso? ¿Ves a un monstruo que merece tu odio? No. Lo que tienes ante ti es a un hombre enfermo, un alma que sufre una fiebre de ignorancia. Los estoicos, siguiendo la estela de Sócrates, creían firmemente que nadie hace el mal a sabiendas. El que te insulta, el que te calumnia, lo hace porque está convencido, en su ceguera mental, de que está haciendo lo correcto o lo necesario. Imagina que caminas por la calle y un hombre ciego tropieza contigo y te empuja. ¿Te enfadarías con él? ¿Le gritarías insultos? Por supuesto que no. Sentirías piedad. Entenderías que su acción no es una agresión, sino una consecuencia de su falta de visión.
El hombre que te insulta es moralmente ciego. No puede ver la belleza de la virtud. No puede ver la inutilidad de su ira. No puede ver que al intentar dañarte, se está dañando a sí mismo mucho más profundamente. Su alma está en llamas, consumida por el odio, la envidia o la inseguridad. ¿Vas a castigarlo con tu ira o vas a observarlo con la distancia de un médico? Séneca, en su tratado sobre la ira, nos recordaba que es una locura devolver el golpe a una bestia o a un loco. El que te ofende ha perdido su humanidad en ese momento. Ha dejado de ser un ser racional para convertirse en un animal herido que lanza dentelladas al aire. Si tú respondes con ira, te pones a su mismo nivel. Te conviertes en otro animal herido en la misma jaula. La verdadera victoria estoica no es aplastar al otro, es permanecer humano mientras el otro pierde su humanidad. Es mirar al agresor a los ojos y pensar: pobre alma, que cree que sus palabras pueden tocar lo que soy. Esta piedad no es debilidad, es la forma más extrema de poder. Es la superioridad del que sabe que su paz es un tesoro demasiado valioso para ser entregado a un enfermo del espíritu. Cuando comprendes que el insulto es el grito de dolor de una mente encadenada, la ira desaparece y es reemplazada por una calma de mármol. Te vuelves inalcanzable porque ya no hay conflicto. Solo hay una observación gélida de la naturaleza humana. Eres el faro que permanece firme mientras las olas golpean su base. El faro no odia a las olas por ser violentas. Entiende que esa es su naturaleza y sigue emitiendo luz. Consejo práctico número 5. El diagnóstico estoico. La próxima vez que alguien te ataque, realiza un diagnóstico mental inmediato. Pregúntate: ¿qué tipo de ceguera sufre esta persona? ¿Es ignorancia? ¿Es miedo? ¿Es un ego herido? Al clasificar la agresión como una patología ajena, dejas de tomarla como algo personal. El insulto deja de ser un ataque contra ti y se convierte en un síntoma del otro. Siente esa distancia. Siente cómo tu espíritu se eleva sobre el lodo del intercambio de palabras. No necesitas ganar la discusión. Ya has ganado la guerra al mantener tu razón intacta. Sonríe, no con burla, sino con la tranquilidad del que sabe que el veneno del otro no tiene destino en un alma que comprende la verdad. Eres el médico de tu propia paz y el observador eterno de la locura ajena. Eleva tu mente. Saca tu conciencia de este momento preciso, de esta habitación, de esta ciudad, y proyéctala hacia las estrellas. Observa la inmensidad del cosmos, el silencio infinito de las galaxias y el flujo implacable de los eones. ¿Qué es un insulto en esa escala? Es menos que el susurro de una hoja cayendo en un bosque infinito. Es un parpadeo de una hormiga en un desierto de tiempo. Los estoicos practicaban la perspectiva cósmica no para sentirse pequeños, sino para sentir la libertad que nace de la insignificancia de lo trivial. Marco Aurelio, mientras dirigía legiones y gobernaba el mundo conocido, se recordaba a sí mismo con frecuencia: pronto habrás olvidado todo, y pronto todos te habrán olvidado a ti. Mira a los que te ofenden hoy. Mira sus rostros congestionados por la ira, sus bocas lanzando palabras amargas. Ahora, visualízalos dentro de 100 años. Todos serán polvo. El que insultó y el que fue insultado descansarán en el mismo silencio sepulcral. Sus nombres habrán sido borrados de la memoria del mundo y sus preocupaciones serán ceniza. ¿Por qué, entonces, otorgas una importancia eterna a un evento que no durará ni un suspiro en el gran reloj del universo? La mayoría de los hombres viven como si fueran inmortales y como si su reputación fuera un monumento de granito. Se angustian por una crítica en las redes sociales o por un comentario despectivo de un colega, como si eso fuera a alterar el curso de la historia. El hombre de mármol sabe que la gloria y la infamia son igualmente vanas. Son sombras que pasan por la pared de una caverna. Si permites que una palabra te hiera,
Estás declarando que ese momento es más grande que tu propia vida. Estás entregando tu tiempo, que es tu único metal precioso, a cambio de una vibración de aire que mañana nadie recordará. Imagina que estás en la cima de una montaña altísima y ves una pelea de hormigas a tus pies. ¿Te involucrarías? ¿Te sentirías ofendido si una hormiga agitara sus antenas contra ti? Por supuesto que no. La distancia te otorga sabiduría. El ritual estoico consiste en crear esa distancia mental en el calor del conflicto. Cuando alguien te ataque, no respondas desde el nivel del suelo, responde desde la cima de tu propia eternidad. Mira al agresor y comprende que tanto él como sus insultos son solo un ruido momentáneo en el camino hacia la tumba. Esa comprensión es el escudo más denso que existe. El mármol no teme al paso del viento, porque sabe que el viento es efímero y la piedra es, al menos por un tiempo, soberana. Consejo práctico número 6. El vuelo de la razón. Cuando sientas el aguijonazo de una ofensa, cierra los ojos por un segundo y visualiza la tierra desde el espacio. Mira cómo tu conflicto desaparece en la inmensidad azul. Visualiza el flujo de los siglos pasando sobre ti como una marea rápida. Dite a ti mismo, esto también pasará. Esto ya es pasado en el libro de la eternidad. Al empequeñecer el insulto con la magnitud del tiempo, le robas su capacidad de herir. No eres un hombre luchando por su orgullo en una calle estrecha. Eres una conciencia eterna observando un teatro de sombras. Vive desde esa altura y verás cómo los ataques del mundo se vuelven tan silenciosos como el polvo cayendo en una tumba vacía. Cambia tu actitud frente a la adversidad. Deja de ver el insulto como un obstáculo y empieza a verlo como un equipo de entrenamiento. Para un atleta, el peso no es un enemigo. Es la herramienta necesaria para que el músculo crezca. Para un estoico, el hombre rudo, el mentiroso y el insolente son las pesas de su gimnasio espiritual. Sin ellos, tu paciencia sería teórica, tu calma sería frágil y tu virtud no sería más que una ilusión alimentada por la comodidad. Necesitas la fricción para brillar. Necesitas el golpe para templar tu acero. Epicteto nos enseñó que no debemos quejarnos de las personas difíciles, sino agradecer su existencia. ¿Qué sería de Hércules si no hubiera habido un león de Nemea, una hidra de Lerna o un jabalí de Erimanto?, se preguntaba. Hércules se convirtió en un dios no a pesar de sus monstruos, sino gracias a ellos. Tu monstruo hoy es el que te calumnia, el que te falta al respeto, el que intenta humillarte. Él es tu león de Nemea. Es la prueba que el universo te envía para ver si tu mente de mármol es real o si es solo una máscara de papel. Imagina que cada insulto es una oportunidad de oro para practicar un movimiento de combate mental. Alguien te grita. Es tu oportunidad para practicar el silencio. Alguien te traiciona. Es tu oportunidad para practicar el desapego. Alguien te burla. Es tu oportunidad para practicar el humor socrático. El que te insulta te está haciendo un favor inmenso y gratuito. Te está señalando exactamente dónde tu ego es todavía hablando. Si te duele, es porque ahí todavía eres débil. El insultador es un escáner que revela tus grietas. No lo odies por mostrarte dónde debes trabajar. Dale las gracias mentalmente y ponte a esculpir esa parte de tu alma con más fuerza. Un general no aprende a dirigir ejércitos en tiempos de paz. Un piloto no demuestra su destreza en cielos despejados. Tú no demuestras tu estoicismo cuando todos te aplauden. Lo demuestras cuando el mundo te escupe y tú, con una calma que aterra a los necios, sigues actuando con justicia y razón. El hombre de mármol busca la arena, busca el roce. Sabe que el aislamiento es para los débiles que temen romperse. Tú eres denso, eres compacto,
y cada ataque solo sirve para compactar tus átomos de voluntad aún más. Deja de ser una víctima de las circunstancias y conviértete en el dueño de tu propio entrenamiento. El agresor cree que te está quitando algo, pero en realidad te está dando la llave de tu propia invencibilidad. Consejo práctico número 7. El sparring de la virtud. A partir de hoy, cada vez que enfrentes una ofensa, cambia el interruptor en tu cerebro. No digas, me están atacando. Di, mi entrenamiento ha comenzado. Sonríe para tus adentros y pregúntate, ¿qué músculo del alma voy a ejercitar ahora? Si es la paciencia, aguanta el impacto sin parpadear. Si es la sabiduría, analiza la ignorancia del otro. Trata cada encuentro difícil como una sesión de gimnasio. Al final del día, no te lamentes por haber sido insultado. Siéntete orgulloso de haber levantado ese peso sin que tu estructura se agrietara. Te estás volviendo pesado. Te estás volviendo real. Estás dejando de ser un hombre que teme al mundo para convertirte en el mundo que el resto teme desafiar. Porque saben que nada puede moverte de tu centro. Escucha el peso del silencio. En un mundo que grita, en una era donde todos luchan por tener la última palabra, el hombre que calla es el único que posee el poder absoluto. La mayoría de los hombres reaccionan al insulto con una inmediatez animal. Creen que si no responden, si no se defienden, están perdiendo su honor. Pero el honor que depende de la lengua es un honor de paja. El honor del mármol se mide por la capacidad de permanecer impasible mientras el ruido del mundo intenta agitar tus cimientos. Marco Aurelio nos dejó una lección que debe ser tu columna vertebral. La mejor forma de defenderte es no parecerte a ellos. Cuando respondes a un insulto con otro insulto, cuando gritas porque te han gritado, te has convertido en un espejo del necio. Has permitido que el otro dicte las reglas del juego y has bajado de tu trono de razón para luchar en el barro. El silencio, en cambio, es una declaración de independencia. Es decirle al agresor sin pronunciar una sola palabra, tus ataques no tienen la moneda necesaria para comprar mi atención. Imagina que eres una montaña de granito y alguien se para frente a ti a insultar a las rocas. ¿Respondería la montaña? ¿Se sentiría humillada por el ruido de un mortal? El silencio estoico no es el silencio del cobarde que teme hablar. Es el silencio del soberano que no encuentra nada digno de respuesta. Al callar, creas un vacío, y en ese vacío, el insulto del otro rebota y vuelve hacia él con una fuerza multiplicada. El agresor espera conflicto. Necesita tu reacción para sentirse importante, para validar su propia ira. Al negarle esa reacción, lo dejas desnudo ante su propia estupidez. El silencio es la armadura más densa que existe. Mientras tu boca esté cerrada, tu ciudadela interior está sellada. En el momento en que hablas para defenderte, has abierto una brecha en tus muros. Has admitido que el golpe te ha llegado. Has dado permiso al otro para entrar en tu jardín mental. Aprende a habitar el silencio como un guerrero habita su armadura. Deja que las palabras de los demás fluyan a tu alrededor como el viento fluye alrededor de una estatua. El viento puede soplar con furia, puede traer polvo y suciedad, pero la estatua no se inmuta. Ella permanece, densa, silenciosa, eterna es su quietud. Consejo práctico número 8. El ayuno de la palabra. La próxima vez que sientas la urgencia de responder a una provocación, impon a tu lengua un castigo de hierro. Muerde tus labios y cuenta hasta 10 respiraciones lentas y profundas. Observa el deseo de tu ego por ganar la discusión y déjalo morir por falta de oxígeno. No busques la última palabra, busca la paz última. Si puedes retirarte de un conflicto sin haber dicho nada,
Habrás ganado la victoria más grande que un hombre puede obtener, la victoria sobre sí mismo. Tu silencio no es un vacío, es una presencia masiva que impone respeto sin esfuerzo. Eres el dueño de tus palabras y, sobre todo, eres el dueño de tus silencios. Tu mente es importante. Deja un comentario corto, pero conciso, bajo este vídeo. Que sea tu sello en la lección de hoy. Deja que tu palabra escrita tenga el peso del mármol, sin adornos, sin vanidad. Solo tu verdad, grabada en nuestra comunidad de voluntad. Mira hacia adentro, con la frialdad de un cirujano que disecciona un cuerpo inerte. ¿Qué es lo que realmente duele cuando te insultan? No es tu cuerpo, no son tus huesos, no es tu alma racional. Lo que duele es una construcción ficticia, una sombra que llamas ego. Esa máscara de vanidad que has construido para que el mundo la admire y la respete. El ego es una superficie blanda, porosa, llena de ganchos donde las palabras de los necios pueden colgarse. Si el insulto te hiere, es porque todavía tienes algo dentro que cree que la opinión de los demás define quién eres. Epicteto nos enseñó que somos como un actor que ha olvidado que está representando un papel. Te ofendes porque alguien insulta a tu personaje, pero tú no eres el personaje. Tú eres el espectador interno, el hegemonicón que observa la obra. Si alguien llama estúpido a un hombre de mármol, el hombre de mármol no se inmuta, porque él sabe que la palabra estúpido es solo una etiqueta social, un sonido vacío que no puede alterar los átomos de su sabiduría. El dolor del insulto es la prueba de que todavía eres un esclavo de la apariencia, de que todavía buscas refugio en el aire de los demás. Imagina que eres un diamante. Puedes sumergir un diamante en el lodo, puedes cubrirlo de basura, puedes gritarle 1000 insultos. ¿Cambiará la estructura del diamante? ¿Se volverá menos valioso? No. El diamante es lo que es por su propia densidad, por su propia pureza. El lodo solo mancha la superficie, y el lodo se puede lavar. Tu esencia estoica es ese diamante. El insulto es el lodo. Si te sientes herido, es porque te has identificado con el lodo. Has olvidado tu dureza interna y te has vuelto blando como el barro que te rodea. El secreto para ser invulnerable es dejar de defender lo que es indefendible. Tu reputación es algo externo, no te pertenece. El juicio de los demás sobre tu persona es algo externo, no te pertenece. Lo único que te pertenece es tu intención y tu juicio sobre ti mismo. Si un hombre te llama ladrón y tú no has robado, el mentiroso es él, no tú. ¿Por qué deberías angustiarte por la mentira ajena? La verdad es absoluta. Las palabras son relativas. El hombre de mármol no gasta ni un gramo de su fuego interno en proteger una sombra. Él se retira a su núcleo indestructible, donde no llegan las flechas de la opinión, porque allí no hay un yo social que herir. Solo hay una razón eterna que observar. Consejo práctico número 9. El despojo del nombre. Hoy realiza un ejercicio de desapego radical. Visualiza que te quitan tu nombre, tu estatus, tu historia y todo lo que los demás dicen de ti. Quédate solo con tu capacidad de razonar en este momento presente. En esa desnudez, ¿qué poder tiene un insulto? Ninguno. El insulto necesita un alguien a quien golpear. Si tú eres nadie para el mundo, te vuelves invisible para sus ataques. Aprende a caminar por la vida sin llevar tu ego en las manos como si fuera un jarrón de cristal. Guárdalo en el sótano y sal al mundo con el pecho de mármol. Deja que las palabras golpeen la piedra y se rompan. Has descubierto que no hay nada que defender, y en esa falta de defensa has encontrado la fortaleza más grande de todas. Eres invulnerable porque ya no tienes nada que perder. Has llegado a la cima de la montaña.
El aire es frío, el silencio es absoluto, y frente a ti se extiende el mapa de tu propia existencia. Durante este camino, hemos desmantelado la ilusión de que las palabras ajenas tienen el poder de herirte. Hemos revelado que el insulto es solo un síntoma de la ceguera del otro, una pesa en el gimnasio de tu voluntad y una sombra que se disuelve en el abismo del tiempo. Ahora, el paso final para ser un hombre de mármol no es solo defenderte, es alcanzar la soberanía total. Un estado donde la ofensa ya no es algo que soportas, sino algo que ni siquiera llega a ser una ofensa para tu alma. Séneca, en su tratado sobre la constancia del sabio, escribió una frase que debe ser tu decreto final. El sabio no puede ser herido por un insulto, porque el sabio solo valora lo que nadie puede quitarle, su propia virtud. Imagina que alguien intenta incendiar el océano. Podría arrojar 1000 antorchas, podría verter ríos de aceite en llamas, pero el océano es demasiado vasto, demasiado profundo, demasiado denso para ser consumido por un fuego superficial. Tu espíritu debe ser ese océano. Un insulto es una cerilla encendida arrojada a un abismo de agua. Se apagan al instante del contacto, sin dejar rastro, sin alterar la temperatura de las profundidades. La victoria final no consiste en ganar la discusión, ni en ser el más ingenioso, ni en silenciar al agresor. La victoria final consiste en que, ante la provocación, tu alma no sufra ni un solo milímetro de alteración, que tus aguas permanezcan cristalinas, que tu respiración sea lenta, que tu mirada sea la de una estatua que observa el paso de las nubes. Has alcanzado la soberanía cuando comprendes que eres tú el único que otorga licencias de daño en tu imperio interno. Y tú has decidido revocar todas las licencias. Ya no hay puertas abiertas, ya no hay superficies blandas, ya no hay un yo que defender. Solo hay una razón que observa y un carácter que actúa. Vivir con una mente de mármol es la forma más extrema de rebelión contra un mundo de cristal. Mientras los demás se desmoronan por una crítica, tú permaneces. Mientras los demás se consumen en el odio, tú observas con piedad. Mientras los demás buscan venganza, tú buscas la excelencia. Eres libre porque ya no necesitas el permiso de nadie para ser íntegro. Has transformado el veneno en medicina y la agresión en soberanía. Eres eterno en tu quietud, inalcanzable en tu densidad. Has nacido de nuevo en la fragua del rigor. Consejo práctico número 10. El sello de hierro. A partir de hoy, realiza un ejercicio de auditoría de tu libertad. Al final de cada jornada, antes de cerrar los ojos, repasa cada interacción difícil que hayas tenido. Pregúntate, ¿permití que alguien plantara su bandera en mi paz hoy? ¿Cedí mi soberanía ante un ruido externo? Si identificas un momento de debilidad, no te culpes. Simplemente visualiza que sellas esa grieta con hierro líquido. Si mantuviste tu centro, siente el peso de tu propia autoridad. Al levantarte mañana, no lo hagas como alguien que teme ser herido. Hazlo como un soberano que sale a administrar su reino. La indiferencia estoica es tu cetro, el silencio es tu ley, y la libertad es tu destino. Eres el dueño del incendio y el mármol que sobrevive a las llamas. Hemos llegado al final de esta marcha a través de la sombra y la piedra. Durante estos 40 minutos, hemos descendido a las profundidades de tu propia percepción para rescatar el acero de tu voluntad. Has comprendido que el insulto no es un ataque, sino una oportunidad. Que el agresor no es un enemigo, sino un maestro involuntario. Y que tu ego es la única parte de ti que puede ser herida. Ya no eres el mismo que comenzó a escuchar estas palabras. Si has permitido que la sabiduría de los estoicos penetre en tus fisuras,
Habrás sentido cómo el barro de tu carácter empezaba a compactarse, cómo tus miedos a la opinión ajena empezaban a evaporarse bajo el calor de la razón pura. Estás dejando de ser una hoja arrastrada por el viento de las críticas para convertirte en la roca sobre la cual las olas del mundo se rompen sin dejar huella. El mundo seguirá gritando. Las redes sociales seguirán siendo un teatro de vanidades y ataques. La gente seguirá huyendo de su propia miseria, lanzando veneno hacia afuera. Pero tú tienes ahora el secreto de mente de mármol. Tienes la capacidad de callar, de observar y de actuar con la precisión del granito. Sabes que tu paz es un territorio sagrado y que nadie tiene derecho a entrar en él sin tu asentimiento. Al apagar este audio, no busques ruido de inmediato. Quédate un momento más en este vacío que hemos creado juntos. Siente la fuerza que emana de tu propia quietud. Esa fuerza es tuya, es real, y nadie puede arrebatártela si tú no la entregas con tu reacción. El mármol no necesita que el templo esté lleno para ser sagrado. Su sacralidad está en su propia densidad. Tú eres ese mármol, eres esa disciplina, eres eterno en tu unión con la ley universal. Ve ahora y enfrenta el caos del mundo con el escudo de tu reserva mental. Que los demás se pregunten de dónde viene tu calma. Que busquen en tu orden las respuestas que ellos no encuentran en sus gritos. Has nacido de nuevo en la quietud del rigor. Mantente firme en tu ciudadela. Mantente fiel a tu fuego interno. El ruido es efímero, pero el mármol es para siempre. Esto es Mente de Mármol. La sesión de forja ha terminado, pero tu soberanía acaba de empezar. Sé acero, sé eterno, sé como el mármol.